Me llamo Rubén y nací en Bilbao, en una familia donde el amor siempre venía con condiciones. A mis 27 años seguía viviendo en el piso de mis padres, algo que muchos veían como comodidad. Pero para mí era más bien una prisión con cortinas viejas y facturas que nunca dejaban. Tenía un trabajo estable en atención técnica de una compañía de telecomunicaciones. Pagaba mi parte de los gastos, compraba comida, arreglaba lo que se rompía. Era el hijo útil, el que no molestaba. Siempre pensaba en marcharme. Incluso llegué a mirar pisos para alquilar. Pero cada vez que lo intentaba, algo pasaba, que si el lumbago de mi madre Marisa, que si la rodilla de mi padre Vicente, que si el calentador se estropeaba justo cuando había juntado algo de dinero. Al final, mi cuenta de ahorros era como un castillo de arena, siempre derrumbándose. Y yo, seguí allí, pensando que eso era ser buen hijo. La verdad, nunca lo vieron así. Mi madre, con ese tono medio sarcástico de siempre, solía bromear delante de sus amigas con frases como: ¿quién va a querer a un hombre que sigue en casa a los 30? O me llamaba el sedentario, mientras yo fregaba los platos en silencio. Mi padre apenas me dirigía la palabra. Solo lo hacía para pedirme que arreglara el router o que pagara algo urgente. Cercanía emocional, ninguna. El contraste era brutal con mi hermano Gustavo. Era su orgullo, su estrella. Aunque desaparecía durante meses, aunque apareciera un día borracho en Navidad o trajera de vuelta deudas, ellos lo recibían como si fuese un héroe caído. Yo podía cocinar la cena, fregar toda la vajilla y aún así escuchar de mi madre: ¿no tienes novia aún, Rubén? ¡Qué pena! Hace unos años, mis padres decidieron pedir un préstamo grande para reformar la casa. Cambiaron la cocina, pusieron parquet nuevo, hasta instalaron una terraza. Pero apenas la usaban. Solo servía de escenario para fotos de Facebook. Al principio no me metí, pensé que era su asunto. Pero en cuestión de meses, los bancos empezaron a llamar. Mi madre lloró una noche mientras guardaba los yogures. Me dijo que estaban al borde del colapso. Yo, tonto de mí, me conmoví. Saqué mis ahorros, todos, y pagué los 36.000 euros que faltaban. Ni una condición, ni una exigencia. Solo quería verlos respirar tranquilos. Durante una semana todo pareció cambiar. Mi madre volvió a hacerme tortilla de patatas, mi padre hasta me dio una palmada en el hombro. Y yo, ingenuo, pensé que por fin me valoraban. Hasta que un sábado por la mañana vi a mi padre bajarse de un coche nuevo. Un SUV brillante de casi 40.000 euros. Pensé que se había vuelto loco. Me dijo que había pagado el 25% de entrada, pero que necesitaba que yo me encargara del resto. Que sus compañeros de trabajo se reían de su viejo Peugeot y que eso no podía ser. Me negué, claro. Pero con ese tono que usaba para manipular, me soltó: después de todo lo que hiciste por nosotros, ¿no vas a echar una mano ahora también? Y volví a caer. Cada mes pagaba esa cuota absurda mientras seguía durmiendo en la misma habitación que tenía con 13 años. Sin privacidad, sin espacio, sin futuro. Y ellos, felices, subiendo fotos en el coche los fines de semana, como si lo hubieran ganado en una rifa. Y entonces volvió Gustavo. Desaparecido durante meses, apareció como si nada, con su mujer Nerea del brazo, riéndose en el salón como si fuera el hijo pródigo. Y ahí, en medio del pasillo, mi madre lo soltó sin pestañear. Lárgate, pringado. Tenemos otros planes. No lo suavizó. No me pidió que lo entendiera. Simplemente me echó. Como si yo fuera un huésped molesto y no el hijo que había mantenido esa casa en pie durante años. Me quedé helado. Les recordé todo: el préstamo, el coche, las facturas, los arreglos, hasta el gas de la caldera. Pero ellos ni se inmutaron. Mi padre evitaba mirarme. Mi madre cruzaba los brazos como si no quisiera oírme. Gustavo, por supuesto, se encogió de hombros con esa sonrisa suya de no es mi problema. Aquella noche dormí en mi coche, en un aparcamiento vacío, con la chaqueta de abrigo como almohada. No porque no tuviera opciones, sino porque necesitaba pensar. Procesar. Al día siguiente recogí mis cosas, las que cupieron en 2 cajas de cartón, y me marché. Conseguí un pequeño piso en las afueras de Baracaldo, viejo, con manchas de humedad y un radiador que hacía más ruido que calor,
pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio donde nadie me trataba como un trapo. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba esperando oír a mi madre gritar desde la cocina o a mi padre toser en el baño. Pero no había nadie. Y, curiosamente, dormía mejor. Cocinaba, limpiaba, incluso salía un par de citas. Pero algo en mí seguía esperando una llamada. ¿Alguna explicación? Nada. Hasta que sonó el móvil. Era mi tío Alfonso, el hermano de mi madre. Apenas hablábamos desde la boda de mi primo hace 3 años. Me llamó para decirme que había oído cosas raras. Que mis padres estaban pasando por un mal momento. Que se rumoreaba que unos tipos desconocidos iban por el barrio de noche. Que Gustavo estaba buscando inversores otra vez, y que incluso había intentado vender herramientas del garaje. Lo que me soltó después me dejó helado. Gustavo había metido a mis padres en el juego. No en el sentido metafórico. En el literal. Les enseñó a apostar en línea, les convenció de que había una estrategia, un sistema, una forma segura de ganar. Y claro, empezaron pequeño. Pero como pasa siempre, pronto se les fue de las manos. Apostaban con lo que tenían, luego con lo que no. Cuando se quedaron sin nada, empeñaron el coche. El mismo que yo había estado pagando durante meses. Exactamente un mes después de que me echaran, vi un coche familiar aparcar frente a mi edificio. Un Ford destartalado con un retrovisor colgando y el paragolpes atado con cuerda. Mi padre bajó primero. Luego mi madre. Tenían la cara gris, como si les hubieran borrado la vida de dentro. Se quedaron unos segundos junto al coche, susurrando. Como ensayando una disculpa. Yo los miraba desde la ventana del salón, sin moverme. Tocaron la puerta. No abrí. Esperé 5 minutos. Al final lo hice. No porque quisiera verlos, sino porque necesitaba oírlos. Cometimos errores, dijo mi padre, sin rodeos. Gustavo se ha marchado. Nadie sabe dónde está. No tenemos dinero. Ni para el alquiler, ni para la comida. Mi madre no decía nada. Solo miraba alrededor, nerviosa. Como si esperara que alguien saliera de mi piso a echarlos. Entonces lo soltaron. ¿Podemos quedarnos aquí? Solo unas semanas, hasta que nos estabilicemos. Yo no respondí. Me quedé parado en la puerta. Hasta que mi madre rompió en llanto. Un llanto real, desbordado. Mi padre intentó mantener el tipo, pero la voz le temblaba cuando me pidió que al menos les dejara entrar a sentarse. Y lo hice. Porque soy idiota. Porque, a pesar de todo, aún quedaba algo de ese hijo que solo quería que lo vieran. Les dejé pasar. Tras ser expulsado de casa por mis padres, pasé casi un mes sin saber nada de ellos. Poco a poco empecé a recomponerme, alquilé una habitación modesta en el barrio de San Blas. Encontré un trabajo temporal en un pequeño taller de reparación de electrodomésticos, y por primera vez en años, dormía sin sobresaltos. Pero esa paz no duró mucho. Una tarde de sábado, cuando regresaba del mercado con una bolsa de arroz y una botella de aceite barato, vi aparcado frente a mi edificio el viejo Peugeot de mi padre. Lo reconocí enseguida, la pintura desconchada, el retrovisor roto, una abolladura en la puerta trasera. Me quedé inmóvil. Desde la ventana del primer piso, observé cómo salían del coche. Ambos estaban visiblemente desmejorados. Mi madre tenía el pelo sucio recogido en una coleta floja y caminaba como si le pesara el alma. Mi padre arrastraba los pies, los ojos hundidos en un rostro derrotado. Se quedaron un rato frente al portal, murmurando entre ellos, y luego subieron. 5 minutos después, llamaron a mi puerta. No abrí de inmediato. Los dejé ahí, en silencio, mientras mi corazón martilleaba en el pecho. Al final, abrí. No hubo abrazos, ni siquiera saludos. Solo palabras. Necesitamos tu ayuda, dijo mi padre con voz ronca. Gustavo ha desaparecido. Me contaron una historia confusa sobre deudas, amenazas y casinos. Que habían perdido el coche nuevo, que Gustavo debía dinero a gente peligrosa, que ellos no tenían a dónde ir. Solo por unos días, imploró mi madre, con lágrimas reales esta vez.
Hasta que podamos encontrar una solución. Me quedé en silencio. Observé cómo intentaban parecer rotos. Pero yo ya había aprendido, en su mundo, el drama siempre venía con una intención oculta. Y aún así, les dejé entrar. El primer día durmieron en el sofá. El segundo, trajeron una colchoneta. Para el quinto, ya habían metido medio armario en mi piso. No pedían permiso, solo actuaban como si todo les perteneciera. Yo marcaba límites, ellos los ignoraban. Decían que solo era hasta encontrar a Gustavo. Pero Gustavo no aparecía. Y ellos, en vez de buscarlo, se pasaban el día mirando el móvil o saliendo sin decir a dónde. Una noche volví del trabajo y noté que faltaba mi televisor. Mi madre me dijo con total normalidad que lo habían empeñado, solo temporalmente, para pagar una deuda menor. Prometieron recuperarlo el viernes. El viernes no volvió nadie. 3 días después recibí una llamada de la señora Teresa, mi antigua vecina. Me contó, nerviosa, que había visto a mis padres en nuestro viejo barrio pidiendo dinero, para una rifa benéfica de una iglesia que ni siquiera existía. Iban de puerta en puerta, mintiendo con la cara bien alta. Alguien llamó a la policía, pero ya se habían largado. Mi estómago se revolvió. Me senté en la cama con el móvil aún en la mano. Algo iba muy mal. No solo por lo que hacían, sino por lo que eran capaces de justificar. No eran víctimas. No eran ingenuos. Eran cómplices. Y entonces sonó mi teléfono otra vez. Era Nerea, la mujer de Gustavo. Su voz temblaba. Tienes que esconderte, Rubén. Gustavo se ha metido con la gente equivocada. Están buscándolo, y ahora también a ti. No supe qué decir. Saben dónde vives. Saben a qué hora sales de casa. Piensan que tú tienes el dinero. Se me heló la sangre. Miré la ventana, como si alguien pudiera estar ahí. Afuera, todo parecía normal. Pero ya no lo era. Nada lo era. No dormí esa noche. Revisé las cerraduras 2 veces, corrí las cortinas y dejé una luz encendida en el pasillo. Cada sonido me hacía sentarme en la cama, como si alguien estuviera al acecho tras la puerta. No era simple paranoia. Era el presentimiento visceral de que algo estaba a punto de estallar. Al amanecer, al bajar al coche para ir a trabajar, lo vi, un trozo de papel doblado en 4 bajo el limpiaparabrisas. No había sobre, solo una frase escrita con bolígrafo azul en una letra temblorosa. Nos vemos pronto, Rubén. Me quedé paralizado. Esa nota no era un saludo. Era una amenaza. Me estaban observando. Sabían quién era, dónde vivía, a qué hora salía. Pensé en contárselo a mis padres, pero, como siempre últimamente, no estaban. Sus cosas seguían en mi piso, la ropa tirada en la silla, el colchón inflable a medio desinflar en el suelo. Pero ellos habían desaparecido. Estaban, seguramente, repitiendo el mismo ciclo, apuestas, excusas, mentiras. La última vez que los vi, pedían 600 euros para darle la vuelta al dinero. Les dije que no. Por fin, llamé a Nerea, la ex de mi hermano. Han dejado una nota, le dije sin rodeos. ¿Saben quién soy? Me están siguiendo. Ella se quedó en silencio un momento, y después su voz bajó a un susurro. Rubén, tienes que irte. De verdad. Gustavo está metido con gente peligrosa. Y si no lo encuentran, te buscarán a ti. O a tus padres. Pero tú eres el objetivo más fácil. Colgué temblando. Necesitaba ayuda. Alguien que no me mintiera. Entonces pensé en Raúl, el hermano mayor de mi padre. El tío loco del que todos se burlaban, pero que siempre me cayó bien. El único que había tenido el valor de alejarse de esta familia rota. Lo llamé. Respondió al segundo timbrazo. ¿Sabes algo de Gustavo? Pregunté. Se rió, pero sin alegría. Sabes que no es solo por deudas, ¿verdad? Gustavo no está escondido por deber dinero a un par de idiotas de casino. Lo buscan por estafas grandes. Nombres falsos, donaciones falsas, fundaciones fantasmas.
Lo peor, han empezado a mover dinero sucio a través de criptomonedas y ONGs falsas. Y cuando esa gente no encuentra al culpable, va tras la sangre más cercana. Me senté en el suelo. No podía respirar. Y tú, sobrino, añadió Raúl con una voz seca, eres lo más cercano que tienen. Prepárate. Esa noche, al volver del trabajo, mis padres reaparecieron. Entraron por la puerta como si nada. Llevaban bolsas de plástico, como si vinieran del supermercado, sonriendo como si no acabara de recibir una amenaza. Pero lo que sobresalía de una de las bolsas me heló la sangre, un paquete nuevo de fichas de casino. No habían parado. Ni siquiera lo intentaban. Eran adictos, perdidos, incapaces de ver más allá de la promesa vacía de un golpe de suerte. Ya no aguanté más. Les conté todo, la nota en el coche, la llamada de Nerea, lo que me dijo el tío Raúl. Les hablé de los hombres que estaban buscando a Gustavo, de que sabían mi nombre, mi dirección, mi rutina. Les dije que yo era el siguiente. ¿Su reacción? ¿Risa? Literalmente se rieron. Estás exagerando, dijo mi madre mientras sacaba un paquete de arroz de la bolsa. Gustavo lo solucionará, ya verás. Sí, añadió mi padre mientras buscaba un mando que ya no controlaba nada. Eso se arregla solo. Siempre lo hace. Entonces, sin ningún pudor, mi madre me miró a los ojos y preguntó. ¿Nos puedes prestar unos 600 euros? Solo esta vez. Tenemos un plan. Vamos a doblarlos en el fin de semana. Me quedé sin palabras. Mi madre, la misma que se negó una vez a prestarle 50 euros a la tía Carmen para sus medicinas, ahora me pedía 600 con la misma facilidad con la que pide pan. Era como estar sobre un lago helado y escuchar el primer crujido profundo bajo tus pies. No, dije finalmente. Claro, firme, sin temblor. Ellos se quedaron helados, como si los hubiese traicionado. Quiero que os vayáis. Antes del domingo. Esto se ha acabado. El préstamo, el coche, los favores, se acabó. No me vais a arrastrar con vosotros. No dijeron nada. Esa noche recogieron algunas cosas y salieron. Pero la expresión de mi madre no era de tristeza. Era de cálculo. Como si ya estuviera pensando en el siguiente paso. Ese fin de semana dormí en casa de un amigo. No estaba seguro de si el peligro era real, pero ya no iba a seguir apostando como ellos. El lunes por la mañana volví a mi piso. Estaban completamente fuera. Se habían llevado su colchón, un par de tazas, y dejaron solo una nota pegada al frigorífico. Gracias por todo. Debería haber sentido alivio. En lugar de eso, sentí que algo inconcluso acababa de desaparecer en silencio. Durante semanas, todo pareció calmarse. Cambié de número, de rutina para ir al trabajo, incluso instalé una segunda cerradura en la puerta. Poco a poco volví a respirar. Hasta que un día recibí una llamada de un almacén de alquiler. ¿Es usted Rubén Rodríguez?, preguntó una voz por teléfono. Sí, ¿por qué? Verá, tenemos una unidad a su nombre con pagos vencidos. La tarjeta fue rechazada y nadie ha pasado por aquí en más de un mes. Yo nunca alquilé ninguna unidad. Pero entonces recordé aquella vez que dejé mi cartera en la mesa del salón. Mi madre me había pedido mi DNI solo un momento. ¿Qué hay dentro?, pregunté. No puedo decirlo por teléfono, dijo el encargado, pero si viene en persona, tal vez podamos mostrarle. Fui esa misma tarde. Cuando abrieron la unidad, me quedé paralizado. Había decenas de cajas llenas de chatarra electrónica, móviles viejos, tablets, portátiles rotos, incluso una impresora con la alarma de tienda aún puesta. Parecía una mezcla entre un mercadillo ilegal y el trastero de un estafador. Pero eso no fue lo peor. Pegado con cinta en el interior de una de las cajas, había un recibo bancario. Un depósito a nombre de Gustavo por 92.000 euros. Fechado 3 meses antes. El mundo se me vino abajo. Todo lo que creía saber se desmoronó en segundos. Gustavo había tenido dinero. ¿Mucho? Y si eso era cierto, la pregunta no era dónde está, sino, ¿quién más lo sabía? ¿Y qué estarían dispuestos a hacer para recuperarlo?
Me llevé una copia del recibo. Me quedé allí un rato, rodeado de lo que ahora parecía más bien pruebas que basura. Cada aparato, cada caja, cada papel, todo apuntaba a algo más grande. Gustavo no solo apostaba. Estaba blanqueando dinero. Debí ir a la policía de inmediato, lo sé. Pero algo dentro de mí necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. Llamé a Héctor otra vez. Esta vez no sonaba sorprendido. Rubén, me dijo, no te lo conté antes para no meterte, pero el nombre de Gustavo ha salido en investigaciones federales. Resulta que un viejo compañero suyo del ejército trabaja ahora en delitos cibernéticos. Y según él, Gustavo había estado usando empresas fantasma y falsas fundaciones benéficas para mover dinero a través de criptomonedas. Algunas eran reales, otras solo nombres en papel. Pero todo apuntaba a lo mismo, fraude organizado. Esa noche no dormí. Tenía la sensación de que el suelo bajo mis pies se había roto sin darme cuenta. Al día siguiente encontré una nota bajo el parabrisas de mi coche. No eres él, pero servirás. Se me heló la sangre. Ya no era paranoia. Me estaban marcando. Empaqué lo esencial, vacié lo que quedaba de mis ahorros y salí de la ciudad. Cambié de trabajo. De vida. Antes de desaparecer, envié todo el contenido del trastero a las autoridades. De forma anónima. Incluido el recibo bancario. Nunca volví a saber de Gustavo. Meses después, recibí una carta reenviada desde mi antiguo trabajo. Sin remitente. Dentro, un cheque de 4.000 euros. La letra en el sobre era de Gustavo. No decía nada más. No lo cobré. Lo guardé al fondo de un cajón, como recordatorio de lo que perdí, y de lo que sobreviví. Hoy vivo tranquilo. No perfecto, pero tranquilo. Cocino para mí. A veces sonrío. Y eso ya es mucho. No he vuelto a saber nada de mis padres. Y así debe ser. Porque aprendí que no le debes a nadie una relación solo por compartir un apellido.